que es muy interesante. Le damos la bienvenida al físico y neurocientífico Joaquín Navajas. Joaquín es actualmente investigador del CONICET y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Joaquín, como bien dijo Eugenia, nos vas a hablar de sabiduría de las masas. ¿De qué trata este concepto? Bueno, la sabiduría de las masas es la idea de que juntos somos más que por separado y que combinar las decisiones de muchas personas diferentes puede dar lugar a decisiones todavía mejores, decisiones muy buenas. Y si quieren, podemos empezar, por ejemplo, haciendo un pequeño experimentito chiquitito para ver si en esta multitud de dos personas que tenemos hoy acá en el estudio podemos ver si existe esta sabiduría colectiva. Les voy a hacer una pregunta. La pregunta es, ¿cuánto mide en metros la Torre Eiffel? Y quiero que lo piensen por separado, que no discutan, lo piensen un segundito mientras termino de decir esto. No se copien y que cada uno me diga cuánto piensa que es la altura máxima de la Torre Eiffel en metros. Okay. A ver, Andrés. Yo digo 200 metros. 200 metros. Bueno, a ver, Eugenia. 400. Bueno, de hecho, funcionó bastante bien. El promedio de ustedes dos, digamos, es 300 metros, ¿no? Sí. Y la altura máxima de la Torre Eiffel resulta que es 324 metros. Ah, estuvo un poquito más cerca. Después lo hacemos con todos acá. Bueno, resulta que si tomamos el mejor de ustedes dos, que en este caso, bueno, fue Eugenia, estuvo un poquitito más cerca, son 76 metros de diferencia con la altura correcta, mientras que el promedio de ustedes está tan solo a 24 metros. Y uno en principio podría preguntarse, claro, ¿por qué funciona? ¿Por qué este promedio de distintas decisiones se acerca a la respuesta correcta en general? Y hay distintas explicaciones. Primero, resaltar que no siempre funciona, que no es algo que ocurre siempre, pero que es algo que si uno, por ejemplo, selecciona multitudes diversas, selecciona multitudes que dan opiniones muy distintas, resulta que típicamente esas multitudes son más sabias, dan más cerca el valor correcto que las multitudes que son más homogéneas. Es decir, que elegir multitudes, elegir equipos de trabajo, por ejemplo, que sean sabios, que sean diversos, da lugar a multitudes más sabias, a decisiones colectivas que son mejores en esencia. Joaco, ¿de dónde surge este concepto? ¿Cuál es la raíz histórica de esta idea de la sabiduría de las masas? Bueno, es una pregunta interesante porque resulta que el concepto, digamos, los inicios de la sabiduría de las masas se remontan a una discusión acerca de la democracia. Y proviene de un científico inglés llamado Sir Francis Galton, que en 1907... ¿Es el primo de Darwin? Es el primo de Darwin, exactamente. Es un primo de Darwin que tenía una ideología un poquito oscura, un poquito anticuada para lo que es la actualidad de hoy, y pensaba que la democracia no podía funcionar jamás, que era un error estadístico que nunca podría llegar a funcionar. Y resulta que para probar esa idea quiso hacer un experimento. Entonces fue a una feria donde 800 campesinos intentaron adivinar el peso de un buey. ¿Y por qué lo intentaban adivinar? Porque el que se acercaba más al valor correcto se llevaba el buey de premio. Bueno, resulta que el promedio de esas 800 opiniones, de esas 800 estimaciones, dio exactamente en el valor correcto del peso del buey, que era 1.197 onzas. 1.197 libras. Y las 1.197 libras, lo interesante de eso es que ninguno de los campesinos, ninguno de los 800 campesinos había adivinado ese valor. Es decir, que la multitud como un todo tenía la respuesta correcta, pero ninguno de los individuos por separado podía acceder a ella. ¿Se entiende? Sí, sí. Y para que funcione esto de que nosotros no teníamos que charlar, vos nos dijiste explícitamente, no charlen entre ustedes. Para que funcione tiene que haber esa independencia, porque de repente si vos y yo charlábamos, llegamos a una conclusión que no era tan correcta como los promedios individuales, ¿o sí? Exactamente, eso diste en un punto clave, porque si uno empieza a dialogar, empieza a pensarlo colectivamente, ocurre lo que se llama que se empiezan a imitar unos con los otros, y puede ocurrir hasta de manera inconsciente. Por ejemplo, si Eugenia decía 200, como efectivamente dijo, por ahí vos no te animabas a decir 400, que era tu respuesta esencialmente individual, sino que por ahí decías 250.
Entonces ahí el promedio de ustedes dos no hubiera dado tan cerca del valor correcto como efectivamente dio. Entonces mantener la independencia y mantener la diversidad de un grupo, de un equipo de trabajo, es importante para generar estas multitudes sabias, estas multitudes donde se acercan al valor correcto. Ahora, si uno se detiene, vuelve a pensar un poco la idea esta de democracia que tenía Galton, una crítica que uno puede hacerle es que el tipo de preguntas que uno está haciendo con la Torre Eiffel o adivinar el peso de un buey, es un poco distinto a los problemas que solemos discutir en una democracia. En una democracia normalmente solemos discutir problemas que no tienen una respuesta correcta clara, una respuesta correcta evidente al menos. Entonces, uno podría preguntarse hasta qué punto son válidos estos resultados para extenderlos a democracia, pero lo que sí se sabe y lo que sí es cierto es que preservar la diversidad de opiniones da lugar a mejores decisiones en algún dominio. Joaco, vos haces experimentos para estudiar este tema, ¿no? ¿Nos podés contar cómo serían esos experimentos que vos haces? Totalmente. Sí, hacemos experimentos con multitudes, precisamente. ¿Y cómo se hace un experimento con una multitud? Bueno, nosotros tenemos un acceso muy raro a hacer los experimentos más masivos del mundo, que se hacen en TEDx Río de la Plata, en una sección que se llama TED Experiments, donde hacemos básicamente un experimento cortito de aproximadamente 15-20 minutos, con los participantes del evento de TEDx Río de la Plata. Son como 10.000 personas. Que son como 10.000 personas. Es el evento, el sueño del neurocientífico. Tal cual, es el evento, es el N más grande que existe en un experimento simultáneo, digamos. Y resulta que tenemos acceso a eso porque las personas que van a hacer el experimento nos prestan ese tiempo y se copan y hacen el experimento, básicamente. Y hicimos un experimento en el año 2015 en el cual estudiamos esta idea de la sabiduría de las multitudes. Y hicimos preguntas, de hecho, muy parecidas a las que hicimos. De hecho, la de la Torre Eiffel era una de las preguntas que les hicimos en ese experimento. Hicimos otras preguntas, como por ejemplo, ¿cuántas veces dice Fito Páez la palabra alegría en su canción Y dale alegría a mi corazón? ¿Cuántas dice? ¿Cuántas creen que dicen? 30. Yo digo 20. Bueno, ¿sabés que la respuesta correcta es 21? ¿Mirá? Ah, te gané ahora. Así que estuviste muy cerca esta vez. Bueno, hicimos un experimento en el cual nos preguntamos cuál es el efecto de la deliberación, esta propiedad que creemos que es importante para las democracias, en la sabiduría de las multitudes. Entonces, esa gran multitud primero contestó de manera individual, como contestaron ustedes al comienzo. Y luego se agruparon en grupos de 5 y discutieron, trataron de llegar a un valor consensuado, a un valor que representara a los 5. Y encontramos que luego de discutir, las personas, por ejemplo, luego de llegar a ese valor consensuado, podían revisar su opinión y volver a dar un valor individual. Ese nuevo valor individual era mucho mejor que el valor inicial que habían dado de manera independiente. Es decir, que preservar la independencia de una multitud es importante, pero si uno lo hace discutiendo en pequeños grupos, es todavía mejor. Y la clave ahí, la clave por la cual dio tan bien, es que esos grupos eran grupos independientes. Es decir que si Andrés hubiera discutido con otras 4 personas y Eugenia hubiera discutido con otras 4 personas, combinar esas dos decisiones hubiera preservado la independencia entre ustedes dos. Claro, es como una combinación entre deliberación, donde hay una influencia entre los demás, e independencia de los grupos, ¿no? Y como que hay un equilibrio óptimo para llegar a la mejor decisión. Exactamente. Ustedes publicaron hace poco un artículo con Jerry Arbulski, Mariano Sigman y el gran Dan Ariely, todos científicos de renombre internacional en realidad, pero ahí hacen este tipo de experimentos con dilemas morales, ¿no? Y tienen un concepto que me gustó mucho, quería ver si lo podías explicar, el de los grises de alta confianza. Bueno, exactamente. Luego, un poco atajando esta idea de que estas preguntas están un poco alejadas de una deliberación democrática, al año siguiente, en el año 2016... Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Ojalá fuera tan sencillo, sí. Sí. Ojalá siempre hubiera una respuesta correcta. Pero muchas veces no la hay. Muchas veces discutimos en el dominio de lo moral o el dominio de lo ético, donde es difícil o imposible establecer qué es una respuesta correcta. Entonces, lo que hicimos fue
hacer un experimento parecido en estructura al que les conté recién, pero donde la gente discutía cuestiones éticas morales. Una de las cuestiones que discutió, por ejemplo, fue acerca de la aceptabilidad de la interrupción del embarazo, voluntario del embarazo, del aborto. Otros dilemas morales incluían ciertos dilemas clásicos, como por ejemplo hay un dilema que se conoce como el dilema del tranvía, donde uno tiene que decidir si salvar a 5 personas pero matar a una, o si prefiere, por ejemplo, no matar y dejar que las cosas ocurran y mueran 5 personas, por ejemplo. Entonces, nada, tenían que llegar a un acuerdo en ese tipo de dominio, que uno al menos intuye que sería muy difícil que lo lograran. Bueno, encontramos que en estos grupos, que eran grupos de 3, incluso cuando las personas estaban en una situación de disenso máximo, es decir, había una persona que estaba convencidísima que no era aceptable, ya sea el aborto o matar a 5 personas para salvar a una, etc. Y por el otro lado teníamos una persona que sí, que estaba convencida del opuesto, y había cierta persona intermedia, cierta persona con una posición relativamente moderada con respecto a esos dos. Ese grupo tenía un 50% de probabilidad de llegar a un consenso. Y a nosotros nos parece que ese 50% es un número realmente alto, realmente elevado. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que predice que ese grupo llegue a un consenso o no? ¿Qué características tienen esos grupos, los grupos que sí llegan a un consenso, comparado con los que no llegan a un consenso? Y encontramos precisamente que la característica distintiva que tienen estos grupos son personas que tienen una opinión intermedia, pero una opinión intermedia de relativamente alta confianza. Tienen que ser grises, como vos decías bien, grises confianzudos. Perdón, a ver si entiendo bien. Cuando decís alta confianza es porque ustedes, además de qué lado estás, les preguntan cuán seguro estás de tu respuesta. Precisamente. Ese es un detalle que es importante para entender estos resultados. Nosotros les preguntábamos en una escala del 0 al 10 qué tan aceptable les parecía determinada acción moral. Y luego que también dieran del 0 al 10 qué tanta confianza tenían en esa estimación, en esa opinión inicial. Y generalmente quien se para en el medio es porque no conoce mucho el asunto y opina sin mucha confianza. Pero acá lo fundamental era gente que se paraba en el medio, pero confiaba mucho, ¿no? Como que sabían que era un tema difícil, donde había argumentos válidos de los dos lados, ¿no? Tal cual. Ahora estamos en un proyecto de investigación tratando de desglosar y entender bien qué tipo de proceso hacen esas personas, qué tipo de proceso cognitivo hacen esas personas, pero creemos que precisamente puede llegar a ser esa una de las explicaciones. Claro. Que sean personas porque como vos bien decís, una persona que se pone en el medio, que no dice ni sí ni no, típicamente debería tener baja confianza. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que están en el medio y tienen alta confianza? Y lo que creemos es que se paran en el medio del problema y dicen, ojo, este no es un problema es un problema difícil, es un problema justamente donde no hay una respuesta correcta clara y puede empezar argumentos de los dos lados. Entonces creemos que esas personas que pueden pesar argumentos de los dos lados son las que catalizan un consenso, las que aumentan la probabilidad de que un grupo llegue a un consenso. Bueno, me encantó. Me encantó, espectacular, sí. ¿Le damos la remera? Le damos la remera porque sí. ¿Lo nombramos miembro de la Liga? Sí, te nombramos, pero por favor, con honores pasaste muy bien. esta clase. Juaco, muchísimas gracias por venir. Sos miembro honorario de la Liga de la Ciencia. Muchas gracias. Un gusto, un lujo tenerte. Muchas gracias. Un lujo total, hace rato queríamos tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Y nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa.